y si gustan comenzar. Entonces, les dejo con maestra Giselle. Ok, entonces, están viendo el inicio, ¿verdad? Ok. Sí, ya estamos viendo el inicio. Perfecto. Entonces, bueno, una disculpa. Justo a las 12 del día creo que son todas las reuniones en el mundo, entonces se va al internet. Entonces, bueno, comenzamos. Más que antes que nada, gracias por invitarme a este seminario. Actualmente yo me encuentro trabajando más en el medio interestelar y en nubes moleculares, formación estelar, pero lo que les vengo a platicar hoy es sobre este trabajo que tienen ustedes abajo a la izquierda. Es un artículo que sacamos el año pasado junto con Alejandro Cruz Osorio, el doctor Fabio Lora, Cuauhtémoc Campuzano y Luis García, en donde exploramos un poquito sobre los parámetros para una cierta ecuación de estado que describen a una estrella de neutrones y a una estrella de quarks. Y tratamos de constreñir un poco esos parámetros de acuerdo a observaciones. En su momento lo hicimos con observaciones pues tanto en el espectro electromagnético, pero pues más recientemente con la detección de ondas gravitacionales con el evento GW170817. Es un evento de un merge de dos estrellas de neutrones que estaban orbitando la una a la otra y con la cual, bueno, se dio pues un cierto rango de masas que podrían tener estas estrellas, ¿no? En particular, yo hoy únicamente me voy a centrar en la parte de las estrellas de neutrones para este trabajo. Y bueno, las estrellas de neutrones las vamos a describir en el marco de la relatividad general y con una ecuación de estado politrópica. Pero bueno, no se me espanten, iremos viendo punto por punto cada uno de estos detalles y solo me resta decir que este es un estudio numérico. Entonces, hicimos simulaciones numéricas de hidrodinámica relativista para simular estrellas de neutrones y con ello, bueno, acotar un poco los parámetros de su ecuación de estado. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con el contenido que vamos a ver. Vamos a ver un poco sobre qué es una estrella de neutrones, específicamente cómo se forman, y más o menos qué sabemos sobre estas estrellas, algunas características importantes y pues un poco sobre su estructura. Después vamos a ver las ecuaciones TOB, son unas ecuaciones con las cuales podemos describir a las estrellas de neutrones y vamos a ver un poco sobre qué características tienen esas ecuaciones y a qué tipo de objetos las podemos aplicar. Después, como les comento, este es un estudio numérico. Vamos a utilizar el código CAFE. El código CAFE es un código de magnetohidrodinámica y hidrodinámica relativista, que fue, el producto de la tesis doctoral de Alejandro. Entonces, vamos a ver un poco sobre las bondades de este código, alguno que otro método numérico que implementa y, bueno, un par de pruebas. Pasamos de lleno a la exploración de los modelos para las estrellas de neutrones y haremos un como barrido de parámetros para conocer algunos valores de los parámetros de la ecuación de estado y utilizaremos estas herramientas para constreñir un poco esos parámetros usando observaciones y una por ahí, una que otra aplicación. Finalizamos con unas breves conclusiones. Entonces, ¿qué es una estrella de neutrones? La respuesta corta para qué es una estrella de neutrones es que es, bueno, un remanente de supernova. Entonces, es algo, un objeto que nos queda después de la explosión de una supernova. Pero para entender el proceso de cómo se forma, pues hay que conocer un poquito sobre evolución estelar. Entonces, aquí les muestro unos caminos evolutivos para estrellas. Tenemos dos, uno abajo, uno arriba, y pues deben saber que la evolución de una estrella está fuertemente determinada por su masa. Entonces podemos tener estrellas de baja masa, de masa intermedia, estrellas masivas, y principalmente pues la masa que tengan va a determinar el destino de esa estrella, ¿no? Por ejemplo,
Espero que puedan ver mi cursor en la traza evolutiva que tenemos abajo para una estrella de baja masa, por ejemplo, como nuestro Sol. Las estrellas, bueno, de este tipo, igual que todas, pasan la mayor parte de su vida en una etapa que se llama secuencia principal. Es una etapa en la que estamos fusionando hidrógeno en el núcleo para producir helio. Y las estrellas son los objetos que se encuentran en equilibrio hidrostático. Es un término que vamos a ocupar más tarde. Entonces, ¿qué es el equilibrio hidrostático? Bueno, aquí en una estrella, ¿no? Por el solo hecho de ser algo muy masivo, pues por acción de la gravedad, la estrella quiere colapsarse, ¿no? La gravedad atrae todo hacia el centro. Y por otro lado tenemos una fuerza que se opone, que son todas las reacciones químicas que están ocurriendo adentro de la estrella y que liberan energía. Entonces, la oposición de estas dos, o la competencia de estas dos fuerzas, hace que se igualen en algún momento y entonces la estrella entra en equilibrio hidrostático. Eventualmente, para la segunda fase, se nos va a acabar el hidrógeno en el núcleo y vamos a pasar a quemar hidrógeno en una capa y helio en el núcleo. Como la energía que se libera al fusionar helio es más chica que la de fusionar hidrógeno, pues entonces si queremos, ahí como que dice la gravedad, como que gana tantito y entonces el núcleo se encoge y las capas externas funcionan como espejo, entonces se expanden y forman una gigante roja. Cuando se nos acaba incluso el helio en el núcleo y pasa a quemarse en las capas, el quemado de helio ya se vuelve muy dependiente de la temperatura, que se vuelve súper inestable, con leves cambios hasta que en uno de esos pulsos eyectamos toda la materia y creamos una nebulosa planetaria, donde eyectamos las capas externas y nuestro núcleo contraído pues se deja ver y queda una enana blanca. Este es como el destino de nuestro Sol, ¿no? La enana blanca es un cuerpo, un objeto muy chiquito, muy denso, muy caliente, que está soportado, es decir, aunque esté tan denso no colapsa y no es porque tenga reacciones químicas en su interior, sino es más bien porque es un objeto tan compacto que los electrones que la forman están tan fuertemente compactados que esa presión, que le llamamos presión de degeneración, no permite que la estrella se colapse. Eventualmente pues se va a enfriar, tarda bastante tiempo en enfriarse para terminar como una enana negra. En la parte de arriba tenemos la evolución de las estrellas de alta masa o masivas, que pues a lo mejor puede ser un poquito más interesante. Lo que tenemos aquí es una estrella masiva que en su interior de nuevo está fusionando hidrógeno en helio en la etapa de secuencia principal, pero cuando se le acaba el hidrógeno en el núcleo, ahora se puede expandir más. Es una estrella que es ahora en etapa de súper gigante roja. Y como es más masiva, tenemos la capacidad de quemar objetos o de producir material más pesado, núcleos más pesados en el interior. Pero la energía liberada va siendo menor y menor. Cuando empezamos a quemar o fusionar hierro, la energía que se libera, de hecho, más que liberar energía, absorbemos energía, ¿no? Es una reacción endotérmica y eso acelera el colapso. Entonces, el núcleo se nos colapsa, las capas exteriores salen eyectadas y tenemos una supernova, un evento súper brillante, súper energético, que es muy rápido, fracciones de segundos, y podemos tener dos resultados para lo que nos quede como remanente. Si la estrella en su masa original anda por ahí entre las 8 y 20 masas solares, puede ser que obtengamos una estrella de neutrones. Si es incluso más masiva, podemos obtener hasta un agujero negro. Entonces, nuestra estrella de neutrones recibe su nombre porque es algo tan compacto que los electrones y los protones se combinan para formar neutrones. Y así como las enanas blancas también están soportadas por esa presión, esa compacticidad tan grande que hace que esa cosa no se colapse, ¿no? Es un objeto muy, muy compacto. ¿Qué tan compacto? Pues bueno, entonces aquí tienen ustedes algunas de las características generales de una estrella de neutrones. Tienen un radio de 10 a 15 kilómetros y una masa típica de 1 a 2 masas solares. Es decir, tenemos la masa del Sol y un poquito más encerrada en una esferita de apenas 10 kilómetros. Esto es pues, casi lo que mide una ciudad, ¿no? Entonces es algo súper, súper denso
tanto que llegamos a densidades como de 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. O sea, imagínense una cajita de 1 centímetro cúbico que pesa 10 a la 14 gramos. Entonces, es un objeto súper denso. Por conservación de momento, cuando la estrella se colapsa y conserva su momento angular, gira muy rápido y aparte tiene un campo magnético muy, muy grande. Estos dos efectos hacen que las partículas en el exterior de la estrella se aceleren y salgan disparadas por los polos, esos chorros, y entonces se forman las famosísimas pulsares, que de hecho, bueno, descubrimos las estrellas de neutrones por pulsares, ¿no? Porque resulta que ese flujo que sale por los polos quedaba en dirección a la Tierra. Entonces lo vieron como un destello, como un pulso muy, muy, muy regular y preciso. Tan regular que de hecho es gracioso porque cuando lo vieron por primera vez, pues pensaron que eran extraterrestres o alguna forma de vida tratando de comunicarse, ¿no? Por ser un pulso demasiado regular. Y bueno, también tiene temperaturas como de 10 a la 10 Kelvin. ¿Qué sabemos un poco sobre su estructura? Pues podemos identificar más o menos unas 5 capas. Tenemos una atmósfera, una envolvente, una corteza, núcleo externo y núcleo interno. La atmósfera y la envolvente, bueno, tienen una cantidad de material pues despreciable, pero sí la atmósfera sí que juega un papel importante porque, por ejemplo, también en las estrellas, la atmósfera es la que define como las características de emisión de la estrella que nosotros vemos y entonces podemos clasificar estrellas, por ejemplo, ¿no? La corteza un poco ya más prominente, como de 1 a 2 kilómetros de profundidad, pues inicia con una materia que parece ser homogénea, pero a medida en el recuadrito de arriba, como que se empieza, la materia tiende a tomar otras formas y este cambio de forma, de hecho, le llaman la pasta nuclear, porque de repente tiene formas como de espagueti o de repente tiene formas como de albóndigas, por ejemplo. Y bueno, finaliza en lo que creemos que hay en el núcleo externo, un superfluido de neutrones. La densidad en el núcleo es mucho, mucho, muy grande, que realmente ya no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pues hay algunos, podemos pensar en algunas cosas, pero realmente no estamos seguros qué hay más adentro, ¿no? Y bueno, como ven, las estrellas de neutrones son objetos un poco complejos, rotan y aparte de rotar, pues tienen campos magnéticos muy grandes y tienen muchas capas. Pero en esta ocasión estamos realizando un modelo que es un poco pues, más sencillo, donde estamos considerando una estrella que no rota, vamos a suponer una estrella que no rota y que está formada de una sola capa. Entonces, como el título de la charla, pues bueno, este es un modelo, una primera aproximación, un modelo bastante sencillo. Para describir a nuestra estrella de neutrones, pues vamos a utilizar las ecuaciones T o B, en honor a quien las hicieron, Tolman, Oppenheimer y Volkov. Va a haber un par de diapositivas de ecuaciones, pero vamos a concentrarnos en lo más importante. Las ecuaciones T o B, ¿cuándo podemos utilizarlas? Pues las vamos a utilizar cuando estemos tratando con objetos que son isótropos, es decir, que no importa en qué dirección veamos, como que se ve igual, que están en equilibrio hidrostático, ya vimos que es el equilibrio hidrostático, que están en simetría esférica, o sea que es un esférico, es una estrella, y finalmente las describimos en el marco de la relatividad general. Entonces, hablando de relatividad general, pues eventualmente aparecen las ecuaciones de Einstein. Sabemos, bueno, desde Newton que en ese entonces pues la fuerza, la gravedad era considerada como una fuerza. Pero pues en relatividad general nos imaginamos al tiempo y al espacio como una sabanita en donde colocamos nuestros objetos y estos objetos densos pues curvan el espacio y el tiempo en esta sabanita, de manera que, bueno, los objetos más pequeños pues siguen ciertas trayectorias dependiendo de esta curvatura, ¿no? Las famosísimas ecuaciones de Einstein, bueno, de un lado, del lado izquierdo, encerramos toda la geometría en este famoso tensor de Einstein, y del otro lado ponemos la materia con la que estamos rellenando nuestro espacio, esta T. ¿Qué es esta T? A esta T le llamamos tensor de energía-momento.
y vamos a suponer que lo que estamos poniendo ahí en nuestro espacio es un fluido perfecto. ¿Y a qué nos referimos con fluido perfecto? Pues básicamente es un fluido en el que no estamos considerando que tenga una viscosidad y tampoco efectos o mecanismos de transporte de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tensor de Einstein, tanto como el tensor de energía-momento, pues se pueden calcular con unos bichitos raros por aquí con estas R's, un tensor de Ricci, escalar de Ricci. Y bueno, como un fluido, en un fluido pues nos interesan mucho su presión, su densidad, por aquí hay una H, la entalpía, las velocidades con las que se mueve, que muy a menudo estas U se les llama cuadrivelocidades por tener estas 4 componentes, 3 espaciales y una temporal. Y aparece también en ambas expresiones para la G y la T. Tenemos esta G minúscula que es la métrica. La métrica básicamente, una forma de entenderla, nos dice cómo medir distancias en el espacio que estamos trabajando. Nosotros aquí le damos una forma que si se ven pues tiene componentes esféricas, una R, una teta, una phi, las usuales. Pero aparte tiene una componente temporal con un factorcito, este alfa. ¿Qué es este alfa? Bueno, entonces tenemos nuestro espacio y tiempo. Es de 4 dimensiones. Para entenderlo un poquito mejor y en pro pues también de que pueda ser pues programable, algo que podamos programar, vamos a utilizar el formalismo 3+1. ¿Qué es el formalismo 3+1? Pues bueno, vamos a tomar nuestro espacio-tiempo, y vamos a considerar únicamente las coordenadas espaciales y vamos a crear una sabanita que solo sea espacial. Y esa sabanita la vamos a evolucionar en el tiempo de manera que a un tiempo t más cierta delta t tengamos una sabanita nueva. Entonces estamos separando las 3 coordenadas espaciales de la temporal y estamos creando una sabanita nueva a cada paso de tiempo. Esta alfa que está por aquí en la métrica, pues solamente está relacionada, por ejemplo, entre que, bueno, nos da una medida del tiempo que está pasando entre ambas sabanitas, ¿no? Entonces, es realmente como si estuviéramos apilando una sabanita arriba de otra, ¿no? Este es el famosísimo formalismo 3+1. ¿Qué más necesitamos? Pues evidentemente necesitamos resolver las ecuaciones de Einstein. Esta G y esta T pues se pueden escribir de forma de matrices y podemos como ir igualando término a término para poder encontrar la solución. Entonces vamos a tener unas 3 ecuaciones como resultado. No voy a entrar mucho en detalle en la forma de las ecuaciones, pero sí me interesa mucho recalcar unas cantidades que aparecen aquí, que son como la tau, la d, la sr. Estas cantidades las llamamos como variables conservativas y estas cantidades están escritas en términos de algo que conocemos como variables primitivas. Las variables primitivas son pues la densidad, la presión, son realmente las variables físicas que nos interesan. Entonces mantengamos en mente la presencia de estas variables conservativas. Aparte de las ecuaciones de Einstein, necesitamos las ecuaciones de Euler. Las ecuaciones de Euler se ocupan para describir fluidos, eso se ve cuando vemos por ahí dinámica de fluidos. Y las ecuaciones de Euler son un caso particular para cuando no tenemos viscosidad, que de hecho eso es lo que mencionamos anteriormente cuando dijimos que íbamos a simular el contenido de nuestro espacio como fluido perfecto. Usualmente las ecuaciones de Euler, las clásicas, pues tendríamos 3 ecuaciones. Una para la conservación de la masa, una para la conservación del momento y una para la conservación de la energía. Pero en este caso, bueno, solo tenemos 2 porque la primera nos involucra la conservación de la masa y la de abajo, como el tensor es el tensor de energía-momento, pues bueno, ahí encerramos la ecuación de energía y la ecuación de momento, ¿no? Usualmente aquí agregamos una tercera ecuación para cerrar el sistema de ecuaciones, que suele ser una ecuación de estado como la de gas ideal, ¿no? ¿Qué más necesitamos? También necesitamos ecuaciones que nos permitan construir una estrella de neutrones al tiempo inicial. Es decir, que tengamos nuestra estrella, nuestras ecuaciones con una condición a tiempo t igual a 0. Y aparte de esas ecuaciones necesitamos la ecuación de estado para construir a nuestra estrella. Aquí es donde entra en juego la ecuación de estado politrópica.
Una ecuación de estado, a grandes rasgos, es una ecuación que nos relaciona a la presión con la densidad, la temperatura y a veces con la composición química. En esta ocasión vamos a utilizar una ecuación de estado politrópica que básicamente significa que la presión depende con la densidad a una cierta potencia. Es decir, tenemos que P va como ρ a la algo. Y entonces aquí bueno, que no se ve mucho, pero el exponente es una gamma mayúscula, tiene el nombre de un exponente politrópico y esta capa la llamamos constante politrópica. Estos son los datos o los parámetros que nosotros tratamos de constreñir de tal manera que si uno pone ahí un cierto valor de gamma y un cierto valor de capa, nos devuelva una estrella de neutrones con características realistas, es decir, con un radio y una masa que hayan sido dentro del rango observable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Finalmente, como les mencioné anteriormente, nosotros describimos las ecuaciones entre unas variables conservativas que dependen de las variables primitivas. Entonces, en algún momento vamos a necesitar algunos métodos o algunas ecuaciones para cambiar de las conservativas a las primitivas, porque realmente lo que queremos conocer son las variables físicas observables, ¿no? Lo que nos interesa, ¿no? Entonces, esta es como nuestra receta. Y esta receta la aplica el código café. Más o menos así es como funciona el código café muy generalmente. Entonces, el código café, como les comento, bueno, es un código de hidrodinámica relativista, tiene varias versiones. Pueden ver, tiene versiones en 3D, que incluye también magnetohidrodinámica, ecuaciones 2D, versiones 2D, versiones 1D. Yo estoy utilizando en particular la versión de hasta abajo, café 1D, que resuelve las ecuaciones T o B. Pero también se pueden simular otras cosas bien bonitas como jets extragalácticos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el código? Bueno, como todo código numérico, tenemos que pasarle cierta información de entrada, como puede ser algo técnico como la resolución, por ejemplo, pero también tenemos que pasarle cosas como la capa y la gama de la ecuación de estado que queremos poner, o la densidad central, por ejemplo, de nuestra estrella, ¿no? Entonces necesitamos pasarle ciertos datos de entrada. Después, de nuevo, como un código numérico, necesitamos discretizar nuestro espacio, es decir, vamos a discretizar nuestro espacio con una malla numérica. Vamos a tener muchas celditas en nuestra malla. Vamos a resolver después las ecuaciones que están, bueno, aplicadas para la condición t igual a 0. Entonces vamos a conocer las cantidades de interés, las primitivas, en los centros de cada una de estas celditas. Lo que queremos es como conocer cómo es la función, por ejemplo, de la densidad en todo nuestro espacio, ¿no? Entonces necesitamos aplicar condiciones de frontera en 3 celditas y luego reconstruir nuestra función, aproximarla, ¿no? Para conocer estas funciones de densidad o presión en nuestro espacio. Aquí a lo que se refiere con flujos y términos fuente en estos cálculos son simplemente una forma de escribir las ecuaciones en términos de las variables conservativas, que son las que vamos a estar evolucionando, ¿no? Efectivamente, el siguiente paso es evolución temporal. Una vez que conozcamos las variables conservativas al siguiente paso de tiempo, bueno, pues recuperamos las primitivas y podemos reiniciar este proceso para un nuevo paso de tiempo. Eventualmente, pues bueno, vamos a necesitar hacer un guardado de datos, que de hecho es también uno de los valores de entrada, ¿no? Que uno puede decir en qué momento o cada cuánto quiere uno guardar los datos. Y bueno, más específicamente, cómo se hacen algunas de estas cositas, ¿no? Vamos a ver brevemente algunos de los métodos numéricos que involucran o que están involucrados en este código. Para empezar, pues bueno, se sabe que las ecuaciones de la hidrodinámica relativista pues tienden a generar choques, incluso si le ponemos unas condiciones iniciales suaves. ¿Cómo podemos imaginarnos un choque, una onda de choque? Imaginemos, por ejemplo, aquí en este primer dibujito, que tenemos nuestra ondita que va viajando y en teoría a medida que va viajando pues no cambia su forma, ¿no?
pero si se empieza a generar una onda de choque, el frente de la onda parece que se empieza a adelantar y llega a un punto en el que se adelanta tanto que tenemos pues ahí una discontinuidad, una función multivaluada, ¿no? Entonces, como las ecuaciones de la hidrodinámica relativista pues son ecuaciones diferenciales, parciales, a veces se puede pensar que se pueden utilizar métodos como diferencias finitas. Diferencias finitas es un método numérico que involucra derivadas. Pero si tenemos discontinuidades o choques, pues a lo mejor eso no nos conviene mucho, ¿no? Entonces, la bondad del método del código café es que utiliza volúmenes finitos. Los volúmenes finitos hacen uso más que de la versión diferencial de la versión integral de las ecuaciones. Entonces, integramos las ecuaciones en un cubito, en este caso aquí en esta celdita, y bueno, este método está como que dentro de los métodos HRSC, que significa High Resolution Shock Capturing, o métodos de alta resolución para captura de choques, ¿no? Entonces, aquí estamos integrando en esta celda delta X, delta T. Y bueno, yo les comenté en la diapositiva anterior que íbamos a conocer las cantidades que nos importaban en los centros de las celditas, pero si queremos hacer una función para todo nuestro espacio, pues necesitamos, aparte de aplicar condiciones de frontera entre las celditas, pues también necesitamos reconstruirlas, ¿no? ¿Qué tipo de reconstructores de variables podemos ocupar? Una forma sencilla, aquí les muestro dos ejemplos. El más sencillo es utilizar el método de Godunov, es decir, aquí la función que desconocemos en principio es la que está en línea amarilla, y los puntitos amarillos son los centros de nuestras celdas. Entonces, la forma más sencilla de aproximar esta función es suponer que tenemos valores constantes en nuestra celda, ¿no? Entonces, es una función constante por pedazos, ¿no? Cada una de estas rayitas horizontales pues representa a la celdita, ¿no? Pero también podemos hacer uso de otros métodos, bueno, un poquito más sofisticados, en donde la función ahora la reconstruimos por líneas. Entonces, esa sería una aproximación lineal por pedazos. En cada una de estas celdas, con la función mismo, tiene una reglita por ahí que nos dice cómo podemos escoger la pendiente de estas líneas para poder reconstruir a la función U. Entonces, este sería otro método, y también, bueno, hay métodos incluso un poquito más complicados, donde se vuelve un poquito más preciso reconstruir estas cositas, ¿no? Entonces, ya tenemos todas nuestras herramientas, ya conocemos un poquito sobre cómo funciona el código, ya conocemos un poquito sobre qué ecuaciones se está resolviendo, y con todas esas herramientas, pues bueno, ya podemos hacer algunas pruebas, ¿no? Necesitamos ver que el código pues esté de entrada construyendo una estrella que sea realista. Entonces, ¿qué prueba podemos tener? Por ejemplo, la primera prueba que hicimos fue graficar algunos perfiles de algunas funciones como función del radio para ver cómo se veían. En particular, aquí seleccioné que esta estrella tuviera una capa igual a 1, una gamma igual a 2, una densidad central de 0.42. Estos son unidades del código, pero son casi 10 a la 17 gramos por centímetro cúbico. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bueno, para empezar, la línea en amarillo y en azul que representan a la densidad y a la presión, vemos que tienen su máximo en el centro de la estrella, que de hecho es lo que se esperaría, que en el centro de la estrella tuviera su máximo y que decayera hacia afuera. Por su parte, A y alfa, A es una componente R de la métrica, y vimos que alfa era esta función que nos decía más o menos la distancia entre las superficies, las sabanitas, tienden asintóticamente a 1 fuera de la estrella. Y eso más que nada se refiere a que muy lejos de la estrella deberíamos recuperar un espacio plano, algo que no esté curvado, porque pues ya estamos muy lejos de la estrella, ¿no? Entonces tenemos esta prueba. La siguiente prueba tiene algo más que ver con un artificio numérico. Yo les mencioné que una de las capas o una de las regiones en una estrella de neutrones es una atmósfera.
Pero pues también les mencioné que en nuestro modelo, que es un modelo sencillo, estamos suponiendo que tenemos una sola capa. De manera que fuera de la estrella deberíamos tener densidad cero, presión cero. Pero realmente el cero en una simulación pues se refiere más bien a la precisión que tiene tu máquina, ¿no? A la máquina con la que estás haciendo la simulación. Entonces necesitábamos agregar una cierta densidad para decirle al código que densidades más chicas que esa cierta densidad que denominamos ROAT, pues ya estábamos perdón, fuera de la estrella, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es realizar una gráfica de masa contra R, que es también conocida como una gráfica de compacticidad, para una configuración de capa igual a 100 y gamma igual a 2. Cuando vemos este resultado, bueno, lo que me interesa aquí es que se enfoquen en que vamos a tomar únicamente el punto máximo como el valor de la masa y el radio para la estrella con esta selección de parámetros. Es decir, para una capa igual a 100, gamma igual a 2, la estrella va a tener 1.6 masas solares aproximadamente y un radio de 12 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces nos vamos a quedar siempre con el valor máximo de esta curvita, ¿no? Y lo que vemos es simplemente que, bueno, al utilizar diferentes valores de la atmósfera, este valor máximo no se ve afectado, ¿no? Ese va a ser el mismo independientemente del valor de la atmósfera o atmósfera que estamos introduciendo. Entonces, bueno, así vimos que el código funcionaba bien, ¿no? Entonces, ahora sí, ya hicimos unas pruebas, ya vimos más o menos cómo funciona el código, ya vimos más o menos qué ecuaciones resuelve. Entonces ya podemos empezar a explorar algunos parámetros o darle valores a los parámetros de la ecuación de estado para ver qué valores nos devuelven unas estrellas que sean realistas, ¿no? Hicimos muchas pruebas, de hecho. Agarramos muchos valores de gamma, 2, 5 tercios, 4 tercios. Hicimos para cada gama, en algunos casos, agarramos muchos valores de capa y tratamos de ver cuál era la masa y el radio que nos devolvían. Entonces, después de hacer esa exploración, pues vimos algunas configuraciones que nos devolvían un caso en particular, ¿no? Por ejemplo, el NS1 es más que nada para ver los perfiles, que fueron los de la prueba en la diapositiva anterior. Los NS2 eran más bien para conocer la masa y la densidad. Los NS3 eran gráficas en donde veíamos únicamente el dato inicial, es decir, no estábamos evolucionando aquí en el tiempo, nada, solo queríamos ver qué estrella se construía al tiempo cero, dados la elección de parámetros. Encontramos ahora sí en evolución en los NS4 algunas configuraciones de colapso. Veíamos que algunas de nuestras estrellas con ciertos valores de gamma y de kappa colapsaban a un agujero negro. De hecho, un poquito más adelante les voy a mostrar cómo se ve o cómo vemos nosotros un colapso agujero negro. Los NS5 eran unos casos en donde una configuración con un cierto valor de gamma y kappa evolucionaba y terminaba en otra configuración. Y finalmente, bueno, solo como prueba también teníamos los NS6, que era un caso en donde estudiábamos la estabilidad y convergencia del código. Entonces me voy a centrar aquí en los NS3, que eran los datos o la creación de una estrella, el dato inicial al tiempo cero, porque precisamente eso es lo que queremos, conocer qué estrella se forma antes de evolucionarla para constreñir los parámetros. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Entonces, aquí de nuevo tienen acá arriba una gráfica de la masa, cómo funciona el radio. De nuevo, esta es una gráfica conocida como de compacticidad. Aquí en este ejemplo agarramos una gamma igual a 2 y exploramos muchos valores de capa, ¿no? De nuevo, les recuerdo, hay que fijarse en el punto máximo para la configuración, dado esa selección de parámetros. Y aquí de nuevo, bueno, solo muestro también la masa como función de la densidad para esos mismos valores de gamma y varios valores de capa, ¿no? De nuevo, máximo cercano al centro. Y como queremos constreñir, bueno,
probamos muchas gamas, como lo vimos en la tablita anterior, y hicimos lo correspondiente para diferentes valores de gama. Aquí tenemos, les muestro unos 4 ejemplitos más, cada uno examinamos de nuevo varios valores de capa y obtuvimos aquí, rescatamos los valores máximos de estas curvitas, ¿no? Entonces ya teníamos un chorro de posibilidades de combinaciones de estos parámetros que nos daban unas estrellas. Ahora necesitamos saber cómo constreñirlos. Pero bueno, antes de eso, un brevísimo paréntesis para que puedan ver cómo vemos nosotros el colapso de una estrella de neutrones en el código. Por ejemplo, aquí tenemos una estrella que tenía una gamma 5/3, capa igual a 10, densidad central del orden de 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico, y veremos estas 4 funciones. Por ejemplo, esta grafiquita que tienen arriba a la derecha, que es la función lapso, así le llamamos a la alfa, la alfa era este tiempo entre las sabanitas en la descomposición 3+1, y a tiempo inicial, que son las curvitas más oscuras, que es la curvita moradita, pues a medida que va pasando el tiempo hasta llegar a la curva amarilla, cae a 0. Y esto se debe porque en objetos que son muy, muy compactos, esas sabanitas se comprimen muchísimo. Entonces, esa alfa se nos va a 0. Y se nos va a 0 a un radio en particular, de hecho. Se nos va a 0, este radio en el que se nos va a 0, de hecho nos definirá el horizonte de eventos del recién creado, agujero negro, ¿no? Por su parte, el alfa, el A, la componente R, que eso más bien depende de cómo está escrita la A, diverge muchísimo, que es como nuestro infinito numérico, diverge muchísimo, más o menos al mismo radio. Y la densidad y la presión incrementan muchísimo en el centro. Las líneas amarillas de nuevo reflejan el tiempo final. Incrementan muchísimo y esto simplemente refleja la presencia de una singularidad, es decir, de algo muy, muy, pero muy denso y muy compacto en el centro, ¿no? Que probablemente, bueno, un agujero negro, ¿no? ¿Qué parámetros tenía de nuevo? Pues gamma 5/3, capa igual a 10 y densidad central de 10 a la 15 gramos por centímetro cúbico aproximadamente, ¿no? Ahora sí, ya tenemos un montón de combinaciones de los parámetros de la ecuación de estado. ¿Cómo vamos a constreñirlos? Para eso vamos a ver, pues, apoyarnos un poco de las observaciones, ¿no? Vamos a ver algunas estrellas de neutrones, a veces observadas en sistemas binarios, ya sea con otra estrella de neutrones, con una enana blanca, incluso estrellas de secuencia principal. Y también con eventos en ondas gravitacionales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas 2 observadas por LIGO, ¿no? Este detector de ondas gravitacionales, ¿no? Entonces vamos a tratar de restringir qué parámetros nos devuelven estrellas que estén en estos rangos de masas, ¿no? Que es más o menos de 1 a 2 masas solares, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en las gráficas anteriores yo les mostré diferentes gamas para un chorro de valores de capa. Lo que tienen aquí es algunos de los... Al parecer, nuevamente se le fue la señal de internet a nuestra expositora. Esperemos que no tarde mucho en reactivar. Ya volví. Gracias, Tris. Uy, perdón, otra vez. A ver, vamos a compartir. Listo. Espero que me aguante hasta que termine esta vez. Ok, entonces continuamos. Una disculpa. Muy bien. Entonces me quedé en que en esta ocasión seleccionamos algunas de las gamas que habíamos probado. Y estas líneas que ustedes tienen aquí, cada una de estas líneas se compone de muchos valores de capa, es decir, esta línea se formó tomando el máximo valor de las configuraciones para cada una de las capas. La diferencia aquí simplemente entre las líneas sólidas y punteadas es que a veces la ecuación de estado la podemos escribir en términos del arroz cero, una densidad de masa que fue la que les estuve mostrando,
Pero también se puede escribir en términos de una densidad de energía en la que entra en juego la energía interna, aparte de la densidad de masa, ¿no? Entonces, esto lo hicimos solo con fines comparativos, ¿no? Entonces, tenemos estas líneas, ¿no? Y lo que queremos es acotar qué rangos de capa y gamma nos devuelven estrellas que son observadas. Una aplicación de esto es lo siguiente. Voy a tomar estos tres objetos, que de hecho son los que marqué aquí en color naranjita, azul y como cafecito. Seleccionamos un par de estrellas en diferentes sistemas binarios y que tenían pues una barrita de error en la masa muy pequeña, ¿no? Lo seleccionamos y dijimos, bueno, podemos escoger la gama con la que queremos describir a ese objeto. Y uno pensaría, bueno, yo quiero usar una gama como de 2.75. La elección de la gama a veces tiene mucho que ver con el tipo de proceso que uno quiere resolver. Está muy relacionado, bueno, si uno quiere hacer un proceso isotérmico o adiabático, por ejemplo. Entonces, uno puede elegir la gama y uno podría pensar qué capa, qué constante politrópica debería poner para que me devuelva la masa que ya conocemos, la observada. Entonces, por ejemplo, en este objeto, en el azulito, teníamos la masa, es la misma para todos los casos, pero si uno decide escoger una gama diferente, pues tiene un valor diferente de capa, ¿no? Que, pues, efectivamente nos regresa la masa observada. Si vemos, entre más grande sea nuestro valor de gamma, nuestra estrella resulta más compacta. Una gamma igual a 5, pues tiene un radio de 6, casi 7 kilómetros, y gamma igual a 2 tiene uno de casi 12. Entonces, uno podría hacer lo mismo para estos tres objetos. Escoger la gama con la que uno quiere describirlo, por ende, la capa, que esa se obtendría, por ejemplo, 2.75 es la línea verde de la gráfica, entonces uno encuentra dónde se intercepta con la masa que buscamos y entonces obtendríamos su valor de capa y su radio. Y no solo eso, también podríamos inferir otras características como la temperatura y la densidad central. Entonces, esta es una aplicación. Pero también podemos hacer el proceso inverso. Aquí, bueno, no se los había comentado, pero aquí hay unas regiones sombreadas en color naranja, azul y cafecito, ¿no? Estas regiones representan unos rangos obtenidos en estas referencias, por ejemplo, Abbott 2017. Estas fueron el rango de masas que encontraron en el evento, que de hecho en el GW170817. Y con este evento, en otras referencias, por ejemplo, Resola encontró un rango de masas máximas para el caso de estrellas de neutrones que no rotaban, ¿no? Que sería entonces este azulito. MOSS en el 2018, por su parte, encuentra un rango de radios que pueden tener las estrellas de neutrones, ¿no? Entonces, uno podría tomar estas líneas y ver qué capas para estas gamas caen en las regiones que nos interesan. Y de hecho, pues eso fue exactamente lo que hicimos. Lo que tienen aquí es como un zoom a esa sección, que aquí es donde tenemos la intersección de las masas encontradas para como una cota superior de Resola y en radios de MOSS, ¿no? Entonces, esta y esta gráfica simplemente se diferencian en que una tiene una ecuación de estado con la ρ cero, la densidad de masa, y la otra con densidad de energía ρ. Y lo que encontramos o tratamos de encontrar eran estos puntos que encerraban a esa región, porque así podríamos decir qué capas y qué gamas caen aquí. Y eso fue, bueno, exactamente lo que hicimos, ¿no? Encontramos que para una ecuación de estado con la ρ, la densidad de energía, la gamma podía ir de 1.81 o a 2.2, que sería pues de 1.81 está verde clarito hasta la rosita, ¿no? Y con eso también podríamos acotar las capas, porque estas líneas de hecho están hechas con el valor de la capa, ¿no? Una capa, muchos valores de capa. Y bueno, también, no solo eso, también podríamos inferir como la densidad y la temperatura efectiva, ¿no? Entonces, podríamos inferir muchas cosas a partir de estos dos parámetros. Por su parte, usando ρ cero, la gama
podía ir de 2.5 hasta 2.40 y también las capas podríamos encontrar de dónde van, de 210 a 2300, ¿no? Los valores pues oscilan bastante, ¿no? Y de igual forma también con ello encontramos una aproximación para su temperatura y la densidad, ¿no? Entonces es así como pues el objetivo de este artículo era precisamente ese, tratar de todas las configuraciones que probamos, que eran pues bastantes combinaciones de gamma y kappa, cuáles de ellas nos devolvían estrellas en ciertos rangos, ¿no? En este caso, estos son los rangos que escogimos, pero también, pues como vimos anteriormente, podríamos aplicarlo a estrellas sobre las que se conoce la masa y tratar de inferir algunas otras características, ¿no? Entonces, con eso termino, pero esto es unas breves conclusiones. Pues lo que hicimos es de nuevo una constricción de parámetros para una ecuación de estado, específicamente una ecuación de estado politrópica. En su momento lo hicimos con observaciones en el espectro electromagnético y bueno, en este artículo nos enfocamos más en eventos de ondas gravitacionales. Y bueno, tratamos de aplicar estos parámetros o estos resultados a 3 estrellas de neutrones en sistemas binarios para, dada su masa, poder determinar valores de kappa y gamma que nos devolvieran ese valor en su masa. Y con ello, bueno, poder inferir otras cosas como su temperatura, su radio y su densidad central. Y para el caso en el que nosotros únicamente nos acotamos a los valores reportados en radio y masa de Rasola y Abbott, y Mohs, pues ya podemos encontrar, dependiendo de la ecuación de estado con qué ρ estemos utilizando, pues de dónde a dónde va la gamma. De 2.05 a 2.40 para ρ 0 y de 1.81 a 2.2 para ρ en particular. Y creo que eso es todo por mi parte, así que con gusto si tienen preguntitas. Muchas gracias, Gris. En realidad, una charla muy, muy interesante. Pues en lo personal, a mí me estás resolviendo muchas dudas que tengo y surgieron otras, por supuesto. Entonces, en lo que... ya empezaron a surgir las preguntas. Hay una pregunta de Fernando Emanuel Martínez y de hecho tiene varias. La primera es, ¿qué tipo de programa o en qué lenguaje de programación utiliza para realizar la simulación? Ups, de nuevo. Creo que nuevamente... Sí, lo siento. No, está terrible esto. ¿Sí se escucha? Ya. ¿Te vuelvo a repetir la pregunta o la escuchaste, Gris? Creo que sigue con problemas de conexión. Permitamos unos segundos a ver si regresa su conexión. Hola, hola. Ya, te escuchamos. Está terrible esto, perdónenme. No te preocupes, es comprensible. ¿Escuchaste la pregunta, Gris, o te vuelvo a repetir la pregunta? Sí, por favor, son las del chat, ¿no? Sí. Entonces, la primera es, ¿qué tipo de programa o en qué lenguaje de programación utiliza para realizar la simulación? Es un programa que está escrito en Fortran 90, que si no me recuerdo. Entonces sí, en general está escrito en Fortran, ese es el lenguaje de programación que utilizamos. En cuanto a las simulaciones, bueno, no son simulaciones que tarden tanto si no se evolucionan. En este caso, como estamos acotando los parámetros únicamente con el dato inicial, muchas veces no requerimos una evolución. Entonces, tampoco las simulaciones, al menos para el dato inicial, no son tardadas, ¿no? Pero sí está hecho en Fortran. Probablemente si uno quiere estudiar la convergencia y eso, a lo mejor sí tarde un poquito más.
unos cuantos días máximo, pero está programado en Fortran. Sí. Ok, bueno, esa era la respuesta para cuánto tiempo se lleva en la simulación. Otra pregunta es, ¿qué nivel de precisión presentan las simulaciones con datos teóricos? ¿Qué nivel de precisión con datos teóricos? Los datos teóricos usualmente cuando nos dan los rangos de masas, cuando evaluamos los rangos de masas, a veces tienden a tener, no sé, como 2 o 3 cifras significativas, es decir, los rangos que acotan para estos eventos suelen ser como está entre 1.01 a 1.62, por ejemplo, un rango de masas, ¿no? Entonces, creo que nuestro programa pues tiene la suficiente precisión para reproducir al menos esos rangos de masa que reportan, ¿no? Muestran también algunos márgenes de error, pero pues creo que estamos dentro del error aceptable, ¿no? Ok, muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Lorena Romero Salazar y dice, ¿qué le recomendarías al alumno que quiere ingresar a esta área de investigación? ¿En qué momento de la licenciatura se puede incursionar? Ya, ok. Es una pregunta bastante bonita, creo yo. Por ejemplo, voy a dar mi experiencia personal. Cuando yo estudié, por ejemplo, la licenciatura en física, no teníamos una materia que hablara, por ejemplo, de relatividad, ¿no? No, era una materia que no se ofrecía en mi caso y es algo bastante esencial, ¿no? Entonces, lo que sí teníamos, y eso sí se agradece, es un buen cursito de programación que siempre hace falta, pero no tenía el refuerzo teórico. Entonces, recuerdo que al final de la carrera en física, o sea, me refiero a los últimos 2, 3 semestres, yo recomendaría mucho que pudiera uno buscar, en mi caso nosotros, o yo pedí que se impartiera una clase de relatividad, ¿no? Entonces, al final del semestre, en los semestres finales de la carrera, pedí que se impartiera esa materia y me ayudó bastante para incursionar en esta área de investigación, ¿no? Que son pues las simulaciones y cuestiones de relatividad y fluidos, ¿no? Otra cosa que ayuda muchísimo es llevar una materia que hable de dinámica de fluidos para entender no solo de un lado la relatividad con ecuaciones de Einstein y del otro lado entender un poco sobre la dinámica de los fluidos, las ecuaciones de Euler, que si tiene viscosidad, que si no, ¿no? Entonces yo recomendaría mucho entrar en esas dos áreas. En mi caso, que no se me ofrecían, pues tuve que pedirlas o salir a buscarlas. Y de manera que cuando ya inicié con la tesis y ya inicié con este proyecto, pues tenía ya un background y no fue tan complicado iniciarse en eso, ¿no? Ese sería mi consejo, yo creo. Muchas gracias, Gris. De hecho, bueno, aprovecho para comentar que en la licenciatura sí existe la doctora Lorena también te agradece, de relatividad se puede solicitar. Está perfecto, está excelente. Y también creo que dinámica de fluidos, no sé si se llame así, pero también les está el curso de introducción a la astrofísica. Entonces ahí, pues ese también les puede ayudar mucho. Sí, exacto. Otra pregunta de Fernando Gómez Gutiérrez, y dice así, al principio mencionaba que las enanas blancas, su siguiente fase son las enanas negras oscuras. ¿Cuáles son las características físicas de estas? ¿Y cuánto tiempo tarda en pasar a esa fase? ¿Cuánto tiempo de vida tienen las enanas blancas? Ok, entonces vamos a regresar un poquito. Tardan muchísimos años. Déjenme ver si puedo un poco extender esto. Gris, tu presentación ya no se ve. Ah, ok, voy. Gracias. Enseguida la comparto. Principalmente me interesa, a ver. Ok, vamos para allá. Listo. Comparto. Ok, aquí solo hice un zoom a las características de las enanas blancas y las enanas café.
O sea, realmente su tiempo, aquí está, o sea, que es como de 10 a la 15, 10 a la 25 años, es muchísimo tiempo en el momento en el que están como en unas blancas, es bastante, bastante tiempo, y ya para que estas cosas se enfríen, que de hecho se enfrían muy, muy lento para ser enanas blancas, o sea, cosas que ya, una enana blanca, pues no tiene fusión en su interior, no está quemando material, pero está demasiado caliente, entonces sí radia, ¿no? Sí, sí la podemos ver. Pero tarda tanto en enfriarse, mucho tiempo en enfriarse, que eventualmente se enfría y ya queda un cuerpo inerte. Pero ya es muchísimo tiempo, 10 a la 3, 10 a la 45 años son muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que, si no mal recuerdo, creo que no hemos visto observacionalmente una enana blanca que ya se haya enfriado por completo, ¿no? Entonces sí es muchísimo tiempo. No sé si contesté la pregunta. Sí, bueno, hablaba del tiempo y de las características de estas enanas. ¿Cuáles son las características físicas de estas? Me imagino que de las enanas negras, de las oscuras. Sí, ok. Sí, realmente son cuerpos ya muy fríos, realmente muy, muy fríos. Como digo, hasta ahora tengo entendido, no sé, no estoy segura, tengo entendido que no hemos observado una etapa así en la que una enana blanca se haya enfriado por completo, pero pues bueno, en teoría deberíamos ver un objeto que esté demasiado frío, casi en comparación con una enana blanca, ¿no? Pero sí, en cuanto a los tiempos, es muchísimo tiempo. Muchas gracias, Gris. Sí. No hay más preguntas aquí en el chat. Esperemos a ver si se animan. Pero yo tengo un par de preguntas, si me lo permites. Adelante. Y una de estas es, cuando estás hablando de este modelo sencillo, este modelo inicial, una configuración de equilibrio, pues para poder estudiar las características que tiene al principio y después ponerlo a evolucionar. Esa capa que consideras, ¿qué capa es o no es ninguna capa de las que nos hablaste en particular? Ok. Estamos considerando como una capa en la que, bueno, estamos considerando una estrella que tiene una sola capa. ¿Cuál capa? Bueno, realmente podría ser como que estemos considerando únicamente la corteza, por ejemplo, porque llegamos a densidades. En la corteza va más o menos de densidades de como 10 a la 6 a 10 a la 11 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y nosotros estamos llegando incluso a densidades un poquito más grandes cuando planteamos algunos modelos con densidades centrales de 10 a la 17, ¿no? Entonces realmente nos estamos enfocando a densidades de las capas media interna, ¿no? Sí. Sí, entonces realmente nos enfocamos en esa capa. Hay modelos, tengo que decirlo, que hay modelos más sofisticados en donde consideran muchas capas y a cada capa le ponen una ecuación de estado. Es decir, una ecuación de estado politrópica para cada una de ellas, pero con diferentes parámetros. Entonces, ahora nosotros tendríamos una ecuación de estado por capa, ¿no? Que de hecho es, así se llama el modelo, ¿no? Una aproximación por capas, ¿no? En donde tenemos, ya no solo tendríamos un valor de gamma y capa, sino que varios para cada capa, de manera que uno trata de buscar que en las capas o en las intercapas, en donde está la unión entre capas, pues apliquemos ahí por ahí una condición de frontera donde las ecuaciones de estado se igualen, ¿no? Tengamos las mismas condiciones. Pero sí yo diría que por las densidades con las que estamos trabajando, estamos más bien trabajando con las capas de la estrella que son de media interna, ¿no? Okay. Muchas gracias, Gris. Y otra pregunta es, en las simulaciones ya que haces para poder fijar estos parámetros, dices que solamente consideran el punto máximo de estas curvas de compacticidad. ¿Por qué solo el punto máximo? Nada más hablando un poquito de estas estrellas de neutrones, bueno, estas curvas te permiten diferenciar de aquellas que son estables e inestables bajo pequeñas perturbaciones o grandes perturbaciones. Entonces, lo que veo es que ustedes nada más consideran como que la masa máxima de las configuraciones estables. ¿Por qué nada más considerar esta? Sí, bueno, tiene muchas, bueno, si lo vemos, si consideramos el resto de la curva, pues realmente tendríamos para un cierto valor de la masa, de hecho tendríamos más de un valor del radio, ¿no?
habría por ahí más de una configuración posible. Y eventualmente también cuando nosotros evaluamos una cierta gama, había por ahí rangos de capa, es decir, teníamos dos rangos de capa posibles, ¿no? Por ejemplo, aquí los rangos de capa, permíteme agrandarlo, van, por ejemplo, del orden de algunos de 10 a 500, por ejemplo. Pero uno a veces podía encontrar rangos de capa que también satisfacían una solución estable en otro rango, por ejemplo, de los 1000 a los 10.000, ¿no? Por ejemplo, otros valores de capa, ¿no? Entonces, cada uno de esos te devolvía de nuevo una curva como esta y a su vez, si uno seleccionaba otro punto, pues tenía más de una posible configuración, ¿no? Entonces, nosotros decidimos utilizar únicamente como representación de la configuración, únicamente al punto máximo, pues simplemente para poder acotar y decir que esta es como una cota superior, ¿no? Claro, sí. Estos parámetros, ¿no? Pero sí, es más que nada por la elección, pues por nuestra elección que quisimos escoger el máximo para representar a una selección de parámetros dado, ¿no? Y también porque, bueno, en su caso, Resola, por ejemplo, ellos dan una cota máxima para las estrellas de neutrones, un rango de masas máximas, y nosotros queríamos utilizar ese rango para poder acotar nuestros valores, ¿no? Entonces, para que fuera razonable, ¿no? Muchas gracias, Cris. Tengo otras preguntas, pero bueno, vamos a finalizar nuestro seminario y por ahí la doctora Lorena nos solicita que si puedes compartir otra vez tu email para claro. que los estudiantes o, bueno, los que nos estén escuchando que tengan interés en incursionar en estos temas, pues puedan ponerse en contacto contigo. Sí, adelante. Es acá abajo es gris.g.arroyo@iria.unam.mx. Con gusto les puedo responder si tienen, bueno, si tuvieron más dudas aparte, podemos verlo. Pues muchísimas gracias, Gris, de verdad. No, ustedes. Y una disculpa por mi internet, de verdad. Lo siento. No te preocupes. Ahora estábamos compartiendo lo que es la constancia para la maestra Zelda por la charla Modelos sencillos para estrellas de neutrones relativistas politrópicas y es emitida por nuestra Facultad de Ciencias y firmada por el encargado del despacho de la dirección. Entonces, pues muchas gracias. No, y ustedes. que no sea la última vez, sino que bueno. Adelante, sí, adelante, con gusto. Tenerte por aquí otra vez. Perfecto, no, muchísimas gracias. Saludos a todos, que estén muy bien. Y ahora, antes de que nos despidamos, les comparto la información del siguiente seminario, que es rizobacterias solubilizadoras de fosfato, potenciales aplicaciones, que nos impartirá el doctor Gustavo Yáñez Ocampo, del Laboratorio de Edafología y Ambiente de la Facultad de Ciencias de la UAMX, es decir, de nuestra facultad. Esta charla va a ser para el jueves 14 de octubre a las 12 horas por este mismo canal. Entonces estén al pendientes de la información. Les agradecemos mucho haber estado en esta charla y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.